días, buenas tardes, buenas noches desde el donde nos estén viendo o escuchando. A todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Gastrodiplomacia. Hoy tenemos a un conocido, talentoso, pero amigo de esta casa que se llama Daniel Riveros. Él es conocido porque es muy hábil en su cocina, porque maneja ingredientes, porque el gusto por la cocina se nota. Pero además ahora está trabajando como embajador de USA Pulses y quisiera que nos contaras de primera mano cómo lo estás haciendo y qué estás haciendo, porque estás de embajador. Por lo tanto, bienvenido Dani, bienvenido Chef Daniel, y cuéntanos de ti. Hola, mi querida Constanza, gracias por la invitación. Sí, aquí estoy en mi casa. Hace muchos años que hemos hecho varios proyectos y nos conocemos ya de tiempo atrás, y gracias por la invitación y gracias por este espacio que está bien divertido. ¿Qué es USA Pulses y qué estoy haciendo ahorita y cómo es mi trabajo de embajador? Para quienes no lo saben, USA Pulses es la Asociación de Legumbres de Estados Unidos. Es una asociación de agricultores de Estados Unidos cuyo objetivo es fomentar el consumo de las legumbres no solamente dentro de Estados Unidos, sino en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, Colombia. Nosotros tenemos una relación muy cercana con Estados Unidos. Nosotros, los colombianos, de comercio, es bien conocido que nuestra relación de comercio es absolutamente cercana, importante, bilateral. Así como llegan productos de Estados Unidos aquí a nuestro país, salen productos colombianos hacia Estados Unidos, como por ejemplo el aguacate, que en este momento es una de las principales fuentes de exportación de Colombia hacia Estados Unidos. Entonces, mi trabajo como embajador de la Asociación de Legumbres de Estados Unidos, yo estoy aquí en Bogotá, estoy aquí en Colombia, tiene como objetivo capacitar, sensibilizar, contarle a los chefs, sobre todo a los chefs de nuestro país, chefs de hoteles, de restaurantes, de casinos, hasta quienes cocinan en casa, cuál es la importancia de las legumbres, cómo se pueden utilizar creativamente en nuestra gastronomía. Nosotros somos comedores de legumbres, los colombianos, desde hace siglos, somos unos comedores natos de legumbres, pero contarles cómo darles un vuelco para que sea más creativa. Nuestro lema ahora con la asociación es sacar las legumbres del borde del plato y volverlas a llevar al centro del plato, como lo principal. Y esto, apalancándonos en algo que es muy importante. Uno, la sostenibilidad que las legumbres tienen. No solo las de Estados Unidos, todas las legumbres en el mundo son sostenibles por naturaleza, ellas solas. Dos, es el alimento que todos los científicos y todos los especialistas están viendo hacia el futuro. Somos ya casi, 8.000 millones de personas en el planeta, más o menos. Y alimentarnos es un reto. Y también es muy sabido por todos que no tenemos alimentos para todos. Nuestra alimentación es finita. Y las legumbres son una respuesta que los científicos, los especialistas han encontrado como parte de la solución a la alimentación de todos nosotros. Son sostenibles, amigables con el planeta, son súper rendidoras, se pueden conservar años, es decir que tenemos la posibilidad de cosecharlas y guardarlas sin ningún problema, y de ahí viene una cantidad de beneficios, no solamente para el planeta, sino para nosotros como consumidores de las legumbres, ricas en vitaminas, ricas en minerales, ricas en proteína, ahora que está muy de moda el plant-based, el veganismo, el vegetarianismo. Volver a mirar las legumbres es algo súper divertido. Entonces, mi trabajo como embajador para Colombia y para Sudamérica es contar esta historia, no vender legumbres, contar la historia y decirle a la gente, consuman legumbres. Puede ser con proteína animal, pueden ser combinadas, puede ser solamente para quienes son veganos, no importa. Pero vamos a consumir más legumbres y vamos a consumirlas de una manera mucho más divertida, por supuesto. Pero entonces ya llegamos a esa palabra que me tiene con este oficio, con este propósito, y es la gastrodiplomacia. Yo te voy a contar, como lo he contado en los otros episodios, la gastrodiplomacia, digamos que como palabra y como acto ejecutivo
se convierte en el año 2000 en una política de Estado en el Perú y luego la toman Tailandia y la toman Corea, como que vamos a mostrar nuestros países a través de la gastronomía y de los productos originarios. Unos, tal vez Tailandia es más de street food, de comida callejera, con sus productos, por supuesto, y Perú hace un ejercicio un poco más profundo académico y lo hace a través de la papa y de los chefs, que son los hacedores de la comida, por supuesto. Y entonces aparecen como gran regalo para todo el mundo los grandes, los bonitos, ricos, grandes y pequeños restaurantes peruanos, ¿no? Nosotros, a toda la audiencia les cuento que Daniel está en Bogotá, yo estoy en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, pero si camina uno por las calles de las grandes capitales se encuentra con restaurantes peruanos que están promocionando su gastronomía y queda uno un poco a veces también como confundido porque, o sea, está la papa, pero está el pescado. Y ese maridaje de papa y pescado está presente como en esos grandes restaurantes, pero hay más cosas que el Perú tiene. Lo mismo Tailandia, lo mismo Corea. Pero dicho esto, tú haces las veces de embajador de una gastrodiplomacia universal además. Porque cuando tú dices que los granos han sido ancestrales, pues claro que me llego a pensar en que hay una manera, o bueno, no, una manera no, hay una anécdota bíblica, y es que por un plato de lentejas, Abraham confundió a sus hijos, ¿verdad? Y se quedó el primogénito por el plato de lentejas. Entonces las lentejas, por ejemplo, han estado presentes y cuando yo me enfrento en esta multiculturalidad británica, me encuentro que hay lentejas de todos los colores y sabores. Para mí eran las lentejas verdes o cafés, pues, pero los hindúes tienen variedades de lentejas que se llama dal y los Middle Eastern, los turcos hacen lentejas deliciosas, muy parecidas a las nuestras, con pedacitos de papa. Entonces me saboreo, por supuesto, pero cuéntanos tú entonces en ese recorrido que haces por la gastronomía de todos estos granos, ¿qué encuentras? Bueno, encuentro, como tú bien lo dices, multiculturalidad. Hace unos mes y medio, 2 meses, tuve la oportunidad de estar en el Summit Mundial de Legumbres que fue en Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, hacia el lado del Pacífico. Y para mi sorpresa, primera vez que estaba yo invitado a una cumbre mundial de legumbres. O sea, no la tenía yo dentro del radar, ni mucho menos. Entonces, para mí fue descubrir multiculturalidad. Cuando te escuchaba hablar de en la India se consumen lentejas, en Inglaterra, en todas las zonas vas a encontrar lentejas de todo tipo, los turcos comen lentejas. Pues lo que yo me encontré en esa cumbre mundial fue esa multiculturalidad. Había chefs de varios países, por supuesto era un tema de trading, entonces había comerciantes de diferentes países, pero teníamos gente de la India, de Turquía, de China, de Japón, de Malasia, por supuesto de Estados Unidos, de Suramérica, Centroamérica, África. Es decir, todos los continentes estaban representados. Casi que el 95 países, un poco más, estaban representados en esa cumbre y todos hablando de legumbres, incluyendo las lentejas. Entonces, ¿qué he encontrado? Como tú bien lo apuntaste, las lentejas son ancestrales, están en la Biblia, se dan registros los historiadores. Yo soy cocinero, aquí estoy en mi cocina, no soy historiador, pero los historiadores dan registros de presencia de legumbres, incluyendo las lentejas, arvejas, garbanzos, de hace más de 5.000, 7.000 años.
o sea, de historia, es decir, que han estado presentes en nuestra humanidad desde siempre, por decirlo así, tanto pues que está en la Biblia, que es las escrituras sagradas, pues antiquísimas, no las más, pero sabemos que son de tiempo milenario. Entonces, encontré multiculturalidad, encontré que las legumbres están presentes desde hace muchos años. Encontré una oportunidad, y ahí me voy entrando en la gastrodiplomacia, encontré la oportunidad de hablar un solo idioma, el idioma de la gastronomía, que es mundial. Cuando a mí me preguntan cuál es el idioma que más se habla en el planeta, el de la comida, el de la gastronomía. Por supuesto no hablo de un lenguaje como tal, pero tuve la oportunidad de cocinar con varios chefs. Todos teníamos un idioma en común, el inglés, pero no necesitábamos hablar. Con el hecho de cocinar y compartir cada uno de nuestros conocimientos sobre el manejo de un tipo de materia prima como las legumbres, pues ya estábamos hablando un solo idioma. Entonces encontré que la gastronomía, la cocina, es un idioma universal. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, todos comemos. No importa lo que comamos. Es que todos comemos, claro. Claro. Cómo lo comamos, cómo lo preparemos, qué sabores tiene, eso es algo colateral, eso es algo que viene por añadidura. Pero cuando hablamos de consumir algo, de alimentarnos, todos tenemos que alimentarnos. Ahí es donde yo empecé a descubrir que la diplomacia de la gastronomía sí existe. Poder conectar culturas, personas, poder conectar diferentes pensamientos y lograr alinearlos en algo a través de la gastronomía es diplomacia, con el respeto que se merece. Pues. El eslogan de gastrodiplomacia de esta serie, que la quiero, ojalá, hacer bastante larga para que conversemos de muchas cosas, es unir culturas a través del paladar. Y por supuesto que ese es el resultado de ese lenguaje. Entonces, cuando yo me como, por decir cualquier cosa, unos garbanzos con un sofrito al estilo español, que va a tener un pimentón dulce, que va a tener, me sabe a esa tierra. Pero si me lo hago como me lo hacía mi mamá en mi casa en Bogotá, porque en mi casa se comía y se decía principio, porque cuando mi mamá disponía el almuerzo, decía, bueno, entonces hoy de principio es garbanzos, o son garbanzos, y los garbanzos venían guisados con cebolla y tomate, y tal vez un poquito de tomillo, no más. Mientras que vamos a encontrar que en Santander los hacen con chorizo, los hacen con cerdo, y eso me evoca también. Estuve en el Socorro en Colombia, estuve en el Socorro y me siento en una mesa y una señora santanderiana, para los colombianos, y no se pongan bravos, muy brava, me atiende con su muy amable genio, y entonces me dice, ¿qué quiere? Y entonces dije, por favor, me trae garbanzos, y me trajo un plato de garbanzos con el arroz aparte, con las tajadas aparte. Y resulta que cuando yo me tomo esta especie de potaje o sopa de garbanzo, yo digo, Dios, esto, gracias a que he viajado, por supuesto, me sabe a España, me sabe a unos callos, me sabe a una cosa ahí como de aquí, como de allá, como que entonces empieza ese mestizaje de los sabores. Cuéntanos un poquito, ¿qué has aprendido y con qué te has encontrado que te sorprende? Como que dices, este sabor es de chiquito mío, pero está en otro país, de pronto. Y ¿sabes qué pasa? Pasa muchas veces. Cuando uno tiene la oportunidad, como bien tú lo dices, de viajar y de probar otros platos, hay algo que uno tiene en su ADN, que es eso. Desde chiquito que le dieron en su tierra, que era lo que usted comía todos los días, esa alimentación de casa, eso quedó en nuestro ADN fijado por siempre. Y cuando uno tiene la oportunidad de viajar y tiene que probar otros platos, otros sabores, otras culturas gastronómicas,
algunas veces uno se sorprende y dice, hombre, esto sabe casi a lo que yo comía en mi casa porque lo hacía mi mamá o porque lo comía en algún lado en mi ciudad o en alguna parte del país o en alguna parte de Colombia. Entonces uno empieza a indagar qué hay ahí y encuentra pues que hay ingredientes muy comunes, de pronto similares a los que nosotros tenemos en nuestro país, muy similares a los que se cultivan aquí, con los que se preparan todos los platos de todos los días. Hablo de la cebolla, el tomate, el ajo, el cilantro, la albahaca, el orégano, bueno, infinidad de especias y hierbas que tenemos aquí en Colombia, que se cultivan aquí en Colombia, pero que son mundiales. Esto ya está supremamente globalizado. Entonces uno encuentra unos sabores muy similares, muy similares. Uno dice, wow, ¿esto qué es? Esto me sabe a mi casa, esto me sabe a Bogotá, o me sabe a Villavicencio, o bueno, o lo que sea. Es una experiencia divertida porque cuando uno conecta con un sabor que tiene en su ADN, uno se emociona. Cuando Total, uno está fuera es de de su emoción, país, es de emoción, sí señor. es emocionante. Uno dice, cuando uno está fuera de su país, y en el caso tuyo, que estás ya de manera permanente en Inglaterra, y tienes la oportunidad de probar un plato que te evoca ese sabor de casa, ese principio que te daban en casa, te emocionas. Y uno se emociona y dice, este plato es exquisito para mí. Esas son las experiencias gastronómicas que uno va encontrando todos los días, no solamente fuera del país, aquí en el mismo país, cuando uno viaja a alguna otra ciudad, o una provincia, o algún sitio, de pronto prueba algo que le evoca lo que le daba a su mamá en la casa. Y uno dice, esto está fantástico. Entonces la conexión es brutal, la conexión es tremenda con la gastronomía, la conexión es algo increíble. Por eso yo, te repito, encontré que la gastronomía es el lenguaje universal que te permite compartir de todo. Es lo que todo el mundo entiende cuando estás compartiendo en una mesa con diferentes culturas y pruebas algo y te sabe delicioso. Casi que no tienes que explicar que te supo rico. Con un o con un wow, o con un uy, ya todo el mundo entendió que lo que estás comiendo está delicioso. Entonces, bueno, historias, miles. ¿Cuál es tu proceso creativo al tomar un plato y darle un toque moderno? Y eso lo veo en tu Instagram, porque tú haces unas mezclas y haces unas fusiones lindas y sabrosas. O sea, es esa sabrosura que como que danza, ¿no? Tiene gusto en el paladar. Bueno, no las he hecho, pero vi unas croquetas de lenteja, ¿fue que hiciste? Sí. Ajá, que las pondremos aquí en este episodio para que todo el mundo las pueda ver. Pero, ¿cómo creaste? O sea, yo lo que quiero hablar es del proceso creativo. O sea, tú estás trabajando y estás tratando de mostrar cómo se pueden utilizar otros de estos ingredientes, no siempre en la olla cocinada como hace 150 años, sino que sacas ese ingrediente a pasear, a que lo vean distinto. Pues bueno, esos sabores que uno trata de buscar comienzan con un proceso creativo muy, muy importante. Lo primero es tener bases, no es mezclar por mezclar. Entonces, cuando se es cocinero y cuando uno ya tiene experiencia trabajando con ingredientes, cuando uno ya tiene un paladar un poquito más educado, entre comillas, es decir, que ya ha probado muchas cosas más, uno puede empezar a desarrollar ideas un poco diferentes. No es mezclar por mezclar. Yo le digo a los estudiantes de cocina, les digo, ojo, no se trata de abrirle a la cena y agregarle todo lo que encuentra sin razón de ser. Todo tiene una razón. Partamos de los sabores que nosotros percibimos en la boca, el amargo, el ácido, el salado, el dulce. Combinémoslo con las técnicas de cocina que son importantes. Cuando uno como cocinero quiere crear, debe tener una técnica de base. Y luego, a partir de eso, entender cómo funciona el producto, el alimento que queremos combinar. ¿Cuál es el eje principal? En este caso hablemos de las croquetas que tú mencionaste, que están por ahí en Instagram, que fueron un éxito. Por ejemplo, luego preparé un ceviche que también fue un éxito, pero recibió muchas críticas porque como llega a muchos sitios, hay personas que dicen, esa combinación de sabores me parece rara. Pero de eso se trata, experimentar, ir más allá, salir de la zona de confort. Entonces, en el caso de las croquetas,
¿Qué hice? Hombre, esta es una lenteja. Nosotros en Colombia, cuando hablamos de lentejas, siempre pensamos en una sopa, en una crema, en un estofado, acompañadas en el plato con un arroz, que son deliciosas. Todas estas menciones son riquísimas. Pero entonces, ¿qué más le puedo hacer yo a la lenteja para que sea diferente y yo la pueda transmitir a la gente y que sea fácil de replicar en casa? Porque pues hacer una receta a nivel de chef para que alguien la replique en casa, pues no sirve. La gente dice, muy bonita tu receta, pero nunca la voy a hacer en mi casa. Pero cuando haces algo sencillo que quieres que la gente replique, tienes que pensar en algo que sea aterrizado. Entonces, las lentejas tienen algo básico, hay que cocinarlas, sí o sí. Entonces, bueno, a partir de ese trabajo hay unas técnicas que no se pueden omitir. Hay que hidratar las lentejas, hay que cocinar las lentejas, pero luego ya empezamos a ver qué más podemos hacer con ellas. Entonces, no las estofemos. ¿Qué tal si las procesamos y hacemos un puré de lentejas? Esto no es novedoso, esto no es algo que yo me inventé. Pues, los purés de lentejas y purés de legumbres existen hace siglos, pero ahí es donde iba yo con la palabra hace unos minutos, de sensibilizar, contarle a la gente que, hey, ahí están las lentejas que se pueden volver puré. Cámbiale el chip y piensa en el puré de lentejas, que es súper conocido, e inventémonos una masa de lenteja y luego la freímos y luego la presentamos con una salsa. Entonces el proceso creativo es tener unas bases sólidas, técnicas sólidas, conocer el producto. Yo siempre digo, es importante conocer la historia, de dónde viene, por qué se usó, saber qué producto tengo en mis manos. Cuando yo no conozco el producto, estoy trabajando con algo que no me dice nada. Entonces las lentejas vienen de la tierra, las lentejas se cosechan, las lentejas tienen un sabor por naturaleza terroso. Entonces, ¿con qué hierbas y especias puedo combinarlas? Entonces, a partir de ese conocimiento, que lo podemos adquirir poco a poco todos, educando el paladar, probando diferentes cosas, abriendo la mente a probar algo diferente, a que no todo es cuadriculado. Voy al ceviche. La gente tiene en su cabeza que el ceviche es solamente limón, sal, cebolla y pescado. Yo hice un ceviche al que le combiné, que esto es muy de la costa Caribe, suero costeño, que es delicioso y queda espectacular, y en muchos restaurantes se vende este ceviche con suero costeño, que es delicioso. Y claro, como las redes sociales llegan a todo el mundo, pues mucha gente, no mucho, pero pocas personas me escribieron, no, eso está terrible, esa combinación no pega, ¿cómo se le ocurre? Hasta le combiné frutas. ¿Y por qué no? Es simplemente probar algo diferente. Y algo que me enseñó hace 5 años la pandemia y las cuarentenas es que debemos ser muy recursivos. Cuando tenemos todo en casa, todo es fácil, pero cuando no lo tenemos todo o cuando tenemos algo difícil, la recursividad y la creatividad son muy importantes. Entonces, hay que aprovechar todo, hay que combinar sabores, pero sabiendo hacia dónde llevo el plato. Ese es el objetivo. Ese es el proceso creativo. Y es claro, que termina siendo una diplomacia, o sea, un proceso de diplomacia con el ingrediente, porque lo estás digamos que sacando y mostrando de otra manera, que esa es la diplomacia en general dentro de la política. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta que no es incómoda, por supuesto que no, pero la seguridad alimentaria dentro de la gastrodiplomacia que se promueve, digamos, porque ya este término se volvió un término un poco más político. Esa seguridad alimentaria que hoy vemos, y lo hablé con el chef del pan, que hablábamos de la guerra en Ucrania, ¿no? Estos ingredientes y estos legumbres, digamos, ¿son legumbres o son ahora no sé, la legumbre, el garbanzo y esto, están, digamos, en la producción para que sea otra opción para reemplazar una harina de trigo, por ejemplo? Pues bueno, la pregunta está súper interesante. La idea no es reemplazar
pero la idea es que haya una alternativa a, por ejemplo, la harina de trigo, una alternativa a la proteína animal. Alternativa puede ser combinándola, puede ser consumiéndola sola como ella viene, pero sí que haya una alternativa. Las legumbres, que son los frijoles en todas sus variedades y tipos, que aquí en Colombia tenemos bastantes, los garbanzos, las arvejas y las lentejas fundamentalmente. Hay otras legumbres, pero pues en este caso estamos hablando de las famosas principales, que son estos granos. De estos granos, exacto. Tú hablabas de seguridad alimentaria. Las legumbres tienen muchísimas ventajas. Te voy a nombrar algunas de ellas. Entonces, la primera, hablemos de sostenibilidad. Cuando nosotros compramos un paquete de garbanzos, ellos por naturaleza vienen secos. No es que se cosechen verdes y se sequen como el grano de café. No, estos se dejan en la planta hasta que se secan y se recogen así como vienen secas, se guardan en silos y después pues pasan al proceso de empaque. En la antigüedad, las historias que nosotros conocemos de la misma Biblia, hablaba de cómo se guardaban los granos, cómo se conservaban en temporadas de hambrunas. Bueno, el principio es el mismo. Los granos, uno, son fáciles de cultivar y cosechar, las legumbres como tal. Dos, tienen una perecibilidad muy baja, es decir, se pueden guardar temporadas, siempre y cuando se guarden secas, siempre y cuando se guarden herméticas, que no les den plagas, que no les den humedades, se pueden guardar años. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un paquete por ahí o de arveja o de lenteja o de garbanzo guardado? Y cuando nos acordamos, lo sacamos, lo datamos y lo usamos y está perfecto. Entonces, es el alimento por naturaleza de los menos perecederos que hay. Ventajas. Hablemos de sostenibilidad con el planeta, de medio ambiente. La leguminosa, que es la planta que produce las legumbres. Entonces, cuando hablamos de legumbres, es el fruto. Cuando hablamos de leguminosa, es la planta. La planta de la leguminosa... Y el fruto son los granos. Y el fruto son los granos. Exactamente. Ok. Fija a través de las raíces. Esto es natural, aquí no hay ningún proceso humano. Ella toma a través de sus hojas el nitrógeno que hay en el aire y lo fija en la tierra a través de las raíces. Es decir, que naturalmente la planta de la leguminosa abona la tierra. Otra de las razones por la que es amigable con el planeta es que las raíces de las leguminosas no son profundas. Entonces no consumen aguas del subsuelo, no drenan el suelo, no lo secan, no lo dejan árido. Entonces, en Estados Unidos y en donde se cultivan legumbres, hablo de Estados Unidos porque tuve la oportunidad, como te conté, de estar allá viendo los cultivos. Ellos hacen algo que se llama la rotación de cultivo. Unos meses están cultivando legumbres, digamos que se demora unos 4 o 5 meses en salir una lenteja o una arveja. Apenas sale la lenteja y la arveja, la tierra ya está abonada. La tierra no perdió humedad porque no absorbieron aguas del subsuelo. Entonces lo que hacen los agricultores en Estados Unidos y en muchos países donde se cultivan legumbres es sembrar inmediatamente otro producto diferente a una legumbre. Entonces rotan los cultivos. Por ejemplo, sale la arveja y entra el trigo. Y aprovechan, por ejemplo, las estaciones y cultivan en época de invierno algo que ellos llaman el trigo de invierno, que es resistente a las bajas temperaturas. Entonces ellos van rotando con otros productos su suelo, que es siempre muy productivo, lo que permite que ellos puedan no solamente tener su negocio y alimentar a sus familias, porque el 95% de los agricultores son de negocio familiar, sino que también tienen la oportunidad de que su tierra sea productiva y no haya necesidad de ponerle tanto químico, tanto abono, tanto producto para la cosecha. Entonces, súper amigables con el planeta. Y en temas de cocina, que yo se lo digo a los chefs, las legumbres son de las pocas materias primas que no tienen merma. ¿Qué es la merma? Es ese poco que se pierde cuando nosotros manipulamos un producto. Hablo de la carne, por ejemplo. Nos llega un pedazo de carne, viene con grasa, viene con tejido conectivo, viene con los tendones y tenemos que limpiarla. Le quitamos la grasa, le quitamos el tejido conectivo y ahí vamos perdiendo peso.
Con el pollo, si voy a utilizar solamente la pechuga sin hueso, pues el peso que yo compré y que yo pagué por ese hueso, lo perdí o lo utilicé en otra cosa, si se puede. Las legumbres son de las pocas materias primas que no te producen merma. Todo lo contrario, te dan. Aumentan. Si tú hidratas 100 gramos de legumbre, te puede dar hasta el doble. Claro. Seca es una cosa e hidratada es otra. Lo sabemos cuando nosotros tomamos unos frijoles la noche anterior, los ponemos en agua, los dejamos ahí hasta el otro día y al otro día esa olla amanece el triple de grande, casi que se botan. Eso no pasa con casi todas las materias primas. Entonces, aquí hay una cantidad de beneficios y no me he metido en los nutricionales que son súper divertidos. Pero hablemos de la sostenibilidad, hablemos de la seguridad alimentaria. Tú tienes la oportunidad de darle un alimento rico en proteína, vitaminas y minerales a una persona. No hablamos de solamente los niños, porque nosotros hablamos de seguridad alimentaria y pensamos solamente en la niñez. En los niños. Todo el mundo. Tenemos un producto que no es perecedero. Además, si lo pones en conserva, si lo enlatas, ahí sí que dura mucho más todavía. Es una locura. Entonces, si hablamos de seguridad alimentaria, por eso es que te contaba que los especialistas, los científicos, quienes están pensando en cómo alimentarnos a todos, dicen las legumbres son una opción real, actual, para la seguridad alimentaria del planeta. Son una opción, más opción que la carne, que el pollo, que muchos productos animales que hay que tener cuidado porque si no acabamos con ellos, con la pesca, con, bueno, cantidad de cosas que son súper importantes. Entonces, bueno, pero entonces pasa a lo nutricional, porque no me vas a dejar sin lo nutricional. Bueno, lo nutricional es bien divertido, porque encontramos que las legumbres son ricas sobre todo en minerales, unas más que otras, pero hierro, zinc, magnesio, manganeso, bueno, tienen una cantidad de minerales que son esenciales para el cuerpo. Tienen vitaminas, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, dependiendo de la legumbre puede tener más de uno o más de otro. Por ejemplo, en el caso de la lenteja es muy rica en hierro, por naturaleza. Entonces, a las personas que tienen algún tema de anemia, el médico siempre les dice, tome lentejas en sopa, coma lentejas en estofado, porque son muy ricas en hierro. Entonces, son cargadas de vitaminas, cargadas de minerales. Por naturaleza tienen fibra, tienen mucha fibra, y la fibra es absolutamente necesaria para el funcionamiento regular del cuerpo, es necesario. Y lo más importante, sin descartar el resto, es la proteína que tienen. Las legumbres son de las pocas plantas que tienen un alto contenido de proteína, casi que similar al de la proteína animal. ¿Es otro tipo de proteína? Sí. ¿Se asimila de manera diferente a la proteína animal? Sí. ¿Pero es proteína? La respuesta es sí. Y para quienes no quieren, no pueden, no necesitan, no se les ocurre lo que sea, consumir proteína animal, la proteína vegetal es absolutamente viable y es una opción real. Por eso vemos, como te decía hace un rato, está de moda el veganismo, el vegetarianismo, la alimentación plant-based, que son, cada una tiene como su estilo, y todas tienen que ver con las legumbres o con productos que sean similares. Por ejemplo, el tofu. El tofu que se hace a partir de pollo, tiene bastante proteína, pero el tofu, por ejemplo, tiene unos retos que son su sabor, el más importante. No todo el mundo gusta del tofu. El sabor del tofu hay que combinarlo, hay que ponerle bastante cariño para que el tofu sepa un poco mejor. Hay que consentirlo, hay que consentirlo. Sí, y cuando hablamos de las legumbres es mucho más fácil asimilarlas, darles un sabor rico. Ya por naturaleza hay preparaciones de base para que nosotros de ahí arranquemos. Preparación de base, por ejemplo, un hummus de garbanzo, más conocido que el hummus aquí en Colombia, que somos comedores de comida árabe gracias a nuestra influencia de la costa caribe. Total. El hummus es delicioso, 100% vegano, pues a menos que se le combine algo que no, pero 100% vegano, rico en proteína, y a partir de una receta con hummus, de ahí podemos desarrollar miles de subrecetas
que pueden ayudarnos a una alimentación mucho más saludable. Entonces, vitaminas, minerales, fibra, y de ahí en adelante nos permite tener una buena alimentación. Lo que yo sí recomiendo, porque seguramente alguien va a preguntar, oiga, pero es que a mí me caen pesadas. Bueno, lo más importante es que sepamos que cuando comemos legumbres en cantidades grandes, siempre van a ser pesadas. La recomendación de los médicos, bueno, más que médicos, nutriólogos, nutricionistas, está entre un consumo de 60 a máximo 80 gramos. Es decir, no es más de media taza y un poquito más de legumbres al día. Entonces a mí esta pregunta me la han hecho muchas veces. Es que yo como, viene la historia de la bandeja paisa. Un plato típico, delicioso, espectacular, que está ahí, eso no hay que tocarlo, sino cuidarlo y conservarlo y enaltecerlo. Pero la gente dice, es que yo como una bandeja paisa me sienta mal. Pues claro, está comiendo una cantidad grande de proteína vegetal más una cantidad grande de proteína animal, más grasa, pues eso le va a sentar muy pesado. Si uno hace la tarea de consumir legumbres 2-3 veces por semana en una porción pequeña, combinada con cereales como el arroz, por ejemplo, combinada con vegetales como ensaladas, vegetales calientes, ¿por qué no combinada con una porción de proteína animal? Una porción pequeña de proteína vegetal, que es la legumbre, y una porción pequeña de proteína animal, caen perfecto. La idea es que no sea más de una ni más de otra. Y con eso podemos tener una alimentación súper divertida, balanceada, nutricionalmente buena y pues muy casera, pues si lo hacemos en casa ni hablar. Entonces, bueno, ahí tenemos unas de las tantas ventajas que tiene el consumo de legumbres. Y hay mucho tema, ¿no? Pero esta última pregunta ya para cerrar este tema de hoy, porque por supuesto estás ya matriculado en estas sesiones. Aquí hablaremos de gastrodiplomacia en la amplitud que nos puede dar. Pero te has acercado últimamente más al productor. Antes pienso que estabas más del lado del que usaba los ingredientes y era el creador de un plato. Pero ahora estás como en la cadena o sea, te devolviste o iniciaste la cadena del productor para llegar al plato. Y eso me parece algo absolutamente maravilloso en cuanto a que no lo sé, yo te conozco a ti, pero te ha transformado como profesional cocinero. Me ha complementado. Qué buena palabra, claro. Cuando uno es cocinero, cuando se va a un área de la cocina, digamos al producto final, muchas veces se le olvida y pasa con las nuevas generaciones de dónde viene el producto. Y si uno está de Carulla o del supermercado que sea. Exacto. Entonces las nuevas generaciones, no todos, afortunadamente, piensan que la leche viene de Alpina, que no hay una vaca por allá atrás y no hay alguien ordeñando una vaca por allá atrás de todo el proceso. Cuando hablamos de este tipo de trabajos, uno no puede estar en todo lado al mismo tiempo. O estás al final de la cadena utilizando el producto, o estás al principio de la cadena en la producción inicial para llevarla al sector productivo, pero muchas veces tu trabajo no te permite estar en las dos. Mi trabajo sí me está permitiendo esto. Este trabajo que tengo ahora me permite estar en la parte de la cocina desarrollando el producto final para los clientes, pero también estar en el origen, en el porqué, en el cómo se cultiva, cómo se cosecha, la historia detrás de, no solamente de los agricultores locales y de Estados Unidos, en general de todos los que producen. Algunas personas me dicen, Daniel, pero ¿por qué no apoyan al campesino colombiano? La respuesta es sí se apoya, pero por supuesto, nosotros no buscamos que el producto americano esté por encima del colombiano, todo lo contrario, entre más producto colombiano tengamos, mejor para todos. Entonces hay un apoyo constante desde todas las instancias del gobierno de Estados Unidos en la parte de agricultura al agricultor colombiano. Y por supuesto, pues cada día se necesita más apoyo de nuestro propio gobierno para que esto funcione. Entonces, volviendo a la historia, la oportunidad de estar
estar con el agricultor, ver cómo funciona toda la cadena. Estamos hablando que esto es masivo, esto es grande. Para que llegue un producto a Colombia tienen que pasar muchísimas cosas, pero lo primero que tiene que pasar es el agricultor. Conozco las historias de las familias, conocer cómo viven, conocer por qué tienen tantas ventajas que nosotros podríamos en Colombia aprovechar y copiarnos de esas ideas para que nuestros campesinos tengan más productividad en nuestras tierras. Nuestros productos locales son fantásticos, son maravillosos. No tienen nada que envidiar a los que vienen de fuera del país. Simplemente es un tema de que no hay suficiente para toda la demanda que hay en el país, entonces hay que importar. Entonces conocer esas historias del agricultor, conocer la historia de qué pasa, cómo sucede, cómo se cultiva. Como te dije hace un rato, el 95% de los agricultores son de agricultura familiar, son temas familiares. Solamente el 5% es industrializado. Es decir, pasa lo mismo que aquí en Colombia. Uno ve a nuestros campesinos y ellos están cultivando no solamente para sostenerse y darle alimento a su familia, sino para vender. Exactamente lo mismo. Y conocer cómo es el proceso de comercialización. También uno tiene que meterse un poco en todo el tema de cómo funcionan las relaciones bilaterales, cómo funciona el proceso de exportación, cómo funcionan los tratados de libre comercio, entender un poco para saber cómo llega aquí a nuestro país y cómo funciona. Entender por qué llega. Es muy importante. A mí me dicen, Daniel, ¿por qué no consumimos lenteja colombiana en vez de traerla de Estados Unidos? Bueno, en Colombia no se cultiva lenteja y la gente no lo sabe. No. ¿Por qué? No. De facto, en Colombia no hay cultivos de lenteja. En Colombia se cultiva mucha arveja, mucho frijol, deliciosos y muy buena calidad. Pero, por ejemplo, las lentejas no. Vienen de otros países como Argentina, como Estados Unidos. Entonces, también entender por qué se importan ciertas cosas y cuál es el objetivo de esa importación. No es apabullar al campesino, es ayudar a sostener nuestra alimentación como colombianos. Gran parte de lo que se importa es porque en Colombia no nos da suficiente abasto lo que se produce. Ojalá produzcamos más para importar menos. Ese es el objetivo de todos. Entonces, toda esta cadena me permite entender muchísimo cómo funciona. Entonces, me complementa, porque cuando yo ya llego a la cocina, yo ya sé por manos de quién pasó, cuáles fueron los controles que se le hicieron, cuál fue todo el proceso que se hizo, por qué son de buena calidad, por qué están llegando aquí a Colombia, cuál fue toda la historia hasta su llegada a su mesa, y eso enriquece mucho más el plato. Te lo decía hace unos minutos, entender de dónde vienen las cosas. Cuando nosotros como cocineros pensamos que la leche viene de la planta de procesamiento, llámese como se llame, nos falta algo. Cuando no entendemos que un lomo de res, se lo decía hace unos años a mis estudiantes, usted sabe que una res tiene 2 lomos. Es decir, que si usted necesita 6 lomos para su negocio, estamos hablando de 2 reses y media o 3 reses que tuvieron que ser sacrificadas. Aprenda a conocer de dónde vienen las cosas y con eso no pida solamente lomo. Puede pedir otro corte de la res, puede pedir otras opciones de la res para que usted en su cocina la trabaje. Pero si no sabemos de dónde vienen las cosas, pues claramente no vamos a entender cuál es el producto final. Entonces, no, me ha complementado y me sigue complementando. Yo ya llevo 24 años como cocinero y sigo aprendiendo de donde menos pensaba que iba a aprender, de los procesos que un cocinero nunca se imaginaba. Me ha tocado practicar literalmente la diplomacia. Me ha tocado ir y presentarme como cocinero colombiano ante embajadores, ante cónsules, ante ministros, contarles qué hacemos en Colombia. Mi trabajo en Colombia es conectar nuestra cultura colombiana, nuestros sabores locales, nuestros ingredientes locales, a todo lo que viene de allá, pero sin desconocer que nosotros en Colombia tenemos mucha variedad, tenemos muchos productos, todo lo que producimos es de muy buena calidad, el producto colombiano es de excelente calidad. Las aves, por ejemplo, los criaderos de aves, los galpones de aves especializados en Colombia tienen una tecnología increíble y creemos que no, y resulta que sí, hay mucho desarrollo en Colombia, hay de dónde creer, hay de dónde escoger, pero esto es complementar. Entonces me ha tocado mucha diplomacia, contarle a la gente en Estados Unidos qué es Colombia,
por qué nuestro país es tan lindo, por qué nuestros ingredientes son tan importantes, por qué mis platos sin el ingrediente colombiano no son buenos. Cuando yo voy a cocinar fuera del país, yo cocino con ingredientes locales y también con ingredientes colombianos cuando tengo la oportunidad de llevarlos, porque es la oportunidad de contar a la gente qué es mi país. Esto no es americanizar la historia, sino contar cómo es una sinergia entre dos culturas que son increíbles y que pues, nos aportan muchísimo. Total, y yo pienso que ahí hay mucho trabajo por hacer todavía, pero qué bueno que estás en ese frente y me alegra muchísimo por ti y por todos nosotros que podemos aprovechar tu conocimiento. Daniel, mil gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Gastrodiplomacia y te esperamos para la próxima porque creo que hay bastantes temas que tenemos que tener aquí sobre la mesa. Así que hasta siempre y hasta la próxima para todos los que nos están escuchando, viendo en cualquier parte del mundo. Gracias, Dani. Pues mi querida Connie, gracias a ti por la invitación. Como te diste cuenta, esto me apasiona. Por eso me encantan estos espacios que estás generando. Esperamos vernos en una próxima oportunidad porque sí, hay mucho de qué hablar, no solamente de legumbres. Podemos hablar de muchísimas cosas. De muchísimas cosas, de muchísimas. Gracias por recibirme y nos vemos en una próxima. Gracias.